Ya está con nosotros el señor Rubén Jiménez de la Federación de Banca. Rubén, buenas tardes. Está con nosotros en el rumbo de la tarde. Un placer tenerle. Muy buenas tardes. Saludos Ricardo, Domingo, Andrés, Leila y Jessy. Un placer. Gracias por la invitación. Le agradezco mucho a la rifa, Leila. Recuerdo que tenía una tía que rifaba cubrecama y me llevaba. No, ella no se... Como ella no hace la entrevista porque yo te voy a desnudar. Date quieto. Chocó me dijo, oye, ella no sabía el que trampeaba la lista. Oye, ella no sabía leer y escribir, entonces yo sabía escribir, yo llevaba los numeritos. Oye, y a veces me equivocaba. Andrés, él era que borraba cuando se sacaba una vecina y cubrecama, él era que lo borraba, no era la pobre. Entonces yo a los pagos lo ponía con lápiz, los pagos, que podían borrar el pago, con borra. Y a los que no pagaban con lapicero. Bueno, está bien. Rubén, pero... adelante Rubén, ¿cuál es el panorama de la banca? Van a entrar en esta fase. ¿Cuántos empleados tienen ustedes a nivel nacional? ¿Y cómo lo encuentra esto? Y si están cubiertos ellos o una parte de ellos por los programas de protección. Díganos esto. Bueno, tenemos 3 preguntas ahí, ¿verdad? Sí. La primera es que cómo vamos a entrar. Me imagino que es la parte que tiene que ver con el protocolo, ¿verdad? Correcto, sí. De manera rápida y ágil le puedo decir, a mencionar algunas cosas. Primero, como que los colaboradores tengan que presentar una buena salud para poder presentarse a sus puestos de servicio. Uso de los elementos básicos de protección, mascarillas, guantes, entre otros, y desecho después de los mismos. Un protocolo por escrito, distanciamientos de 1,5 metros entre personas a los que van a los establecimientos, los clientes. Ustedes saben que las bancas de Lotia no son lugares propensos tampoco a recibir muchos clientes, son esporádicos. Sí, son pequeños. Sí. Son pequeños, son esporádicos. No tocarse los puntos de ojos, boca, nariz. Si presentan, entre otras cosas, que ya ustedes saben que si van al protocolo, eso es súper extenso y largo, el que tenemos, pero creo que no fue a eso que vinimos a hablar del protocolo como tal, en sentido general. Pero además, porque la banca no son centros por su característica de propagación de este tipo de... con una protección simple de mascarilla. Depende de qué tipo de banca, porque hay bancas de apuestas deportivas, como algunas Betcris, algunas Juancito, que son lo suficientemente grandes. Cuando hay juegos como de fútbol, va mucha gente, se vende bebida alcohólica, tienen máquinas y se convierten en unos verdaderos centros de entretenimiento con muchas personas. Pero eso es centro de entretenimiento. Pero son bancas de apuestas, van a abrir. Sí, pero que yo supongo que ese tipo de centro, igual que muchísimos otros que determinan, digamos, aglomeración, está sujeto a otro protocolo. Retome la pregunta, Rubén, entonces, de la segunda parte. Correcto. La segunda parte tiene que ver con lo que es la cantidad de empleados, me decía. Nosotros tenemos más de 100,000 empleados directos. Y esos empleados, sí, obviamente se beneficiaron del programa FASE, pero ya hasta este momento, ya a partir de ahora, pues ya van a empezar se van a integrar y van a tener sus ingresos producto de la actividad que nosotros realizamos, que es la venta. ¿Cuál es el salario mínimo de un empleado promedio? 10,880 pesos. Bien. ¿Y cuánto le depositaron a ellos? ¿El equivalente a cuánto? 8,000. 8,000. Muy bien, entonces 100,000 y ¿cuántas bancas en el país, señor? 30,750. Eso es una industria. Es una industria. Rubén, en esos casos, como el ejemplo que yo puse, ¿verdad? Una Betcris como la del Malecón, como hay muchas, como la de Punta Cana, bien grande, pero es una banca de apuestas, o sea, está dentro de la fase 2. Pero va mucha gente, sobre todo ahora que se tomaron muchos juegos de fútbol, ahí venden alcohol, ahí tienen maquinitas. ¿Tienen otro protocolo como plantea la posibilidad Domingo o van a abrir normal igual que las otras mañana? Mira, tú sabes que yo soy el presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería. Y hay un presidente que es el señor Ricky Nadal, colega de nosotros, que es el presidente de las bancas de apuestas deportivas. Okay. Yo entiendo que al igual que los centros que tienen, porque si bien es cierto, a los bancos, a los supermercados, a todos esos lugares entran personas. O sea, yo entiendo que tendrán su protocolo de distanciamiento, entren 2, salgan 2, entren 3,
no van a tener misma. Eso soy yo yéndome al sentido común. Ese tema, por ejemplo, ellos tienen la potestad para tener juegos en sus establecimientos. Me imagino que ese tipo de juegos no van a empezar a operar desde el principio, porque si hay un tema de distanciamiento y hay un grupo de gente junta, pues no va a ser lo mismo. O sea, eso soy yo hablando por ellos, por ellos. Leila. Andrés, ¿iba a decir algo? Andrés. No, yo preguntaba si, porque bueno, hemos vivido 3 meses casi sin lotería, sin juegos de azar, y el país no se ha caído. Es decir, hay país todavía, parecía antes de la pandemia que si se cerraban las bancas de lotería y de apuestas, un país que vive prendido del azar, se caía el país, no se ha caído. Bueno, la pregunta entonces es esta. El problema que tenía el área de las bancas de lotería con la Lotería Nacional, que había una venta informal enorme de autorizaciones para el empleo, para usar, para abrir bancas, y no había casi ningún control. El país hay en los pueblos más bancas que escuelas. En todos los pueblos de este país hay más bancas que escuelas. Las bancas de lotería suelen ser vistosas en los barrios. A veces en una sola calle hay 4 o 5. En fin, ¿esas cosas ya están controladas o es simplemente todavía el rejuego que ustedes mismos denunciaban, los que tenían bancas oficiales, legales? Muy bien, muy bien. La primera parte que le quiero decir en cuanto a lo que usted explicó, que no sé si lo dijo como una pregunta o como un comentario, cuando decía que el país no se caía porque tuviese o no. Permítame decirle que las bancas de lotería es un sector que está incluido dentro de lo que es el presupuesto destinado para la educación. Y las bancas de lotería hacen un aporte muy importante al fisco. Y eso es parte del dinero que nosotros los dominicanos recibimos en servicios. No obstante, las empleadas de banca de lotería, la mayoría una gran parte son madres solteras que se dedican a esta actividad y que por el hecho de dedicarse a esta actividad pueden llevar un pan a su casa, un sustento, a familias que usted a lo mejor ni se imagina. Y entiendo que puede imaginarse. La otra parte que tiene que ver con el hecho de que usted me decía de los permisos. De ese tipo bueno, de ahí cosas, había un relajo, había un montón de bancas. Hay muchas que están operando abiertas. Más bancas ilegales que legales. Eso era un negocio. La primera institución que siempre que tiene años defendiendo la idea de que eso se regularice, de que se haga algo de manera correcta, de que se juegue de manera responsable, de que se apueste de manera responsable, es la Federación Nacional de Banca de Lotería, porque a nosotros ese desorden no nos conviene. Nosotros los inversionistas del negocio, cuando tenemos un negocio establecido, ya con una serie de costos, y nos levantamos por la mañana con una persona instalándose al frente, o a 50 metros, o a 30 metros, cuando la regulación debe ser los 200 metros, nosotros estamos dejando de percibir un ingreso que nos permite satisfacer las necesidades del negocio en sentido general, mejores promociones salariales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que nosotros, por ejemplo, ese problema todavía no lo hemos resuelto, esperamos que se resuelva, pero todavía no lo hemos resuelto, estamos en ese proceso. Porque como usted entenderá, eso no depende de la federación, sino depende del apoyo del gobierno. Mire, señor Jiménez, ¿cómo se manejan ustedes con este tema de que acá, donde quiera que haya una banca legal, le abren una? Y parece que el gobierno lo permite eso. Sería una manera de jugar con la informalidad, pero es una competencia para ustedes muy fuerte y desleal, porque ustedes están formalizados, pagan impuestos, están en la seguridad social. Exactamente, exactamente. Nosotros exigimos que así como se nos no incita, porque eso no es una incitación, sino como que se nos hace responsable de que tenemos que pagar impuestos, una serie de cosas, también se nos den garantías para poder operar. Porque en realidad nosotros, bajo esas circunstancias, se nos hace muy difícil operar nuestro negocio. Y sea por omisión o por complicidad, pero sucede, nos está sucediendo. ¿Hay una disposición de distancia o no? Sí. Hay una distancia disposición entre una y otra.
hay una disposición de distancia. De hecho, sea de paso, tengo ahora mismo yo un documento aquí, pero en el 2019, el gobierno, a los fines de percibir más ingresos, limitó y organizar el negocio también, percibir más ingresos, pero también organizar el negocio. Ellos quitaron la distancia a través de una ley. La ley no la tengo en la mente ahora mismo, si lo pudiera buscar, si me dan un chancecito. No, está bien. Sí. Ya está limitado. Entonces no Exacto, hay o sea, quitan la distancia, pero la distancia, existe una distancia de 200 metros entre escuelas, hospitales, instituciones estatales, guarderías, que si se aplica, por ejemplo, también pudiésemos tener un buen, porque automáticamente donde quiera hay un destacamento, donde quiera hay una institución. Yo digo, o sea, distancia entre una banca y otra. O sea, entre una y otra, ¿no? O sea, la distancia entre una banca y otra es 200 metros, pero actualmente fue levantada por lo que le expliqué acerca de la ley de presupuesto para regularizar las bancas que estaban. Okay. Bueno, nosotros realmente como institución, perdón, Ricardo, nosotros nos oponemos a eso. Nosotros queremos que los 200 metros sigan. Claro. Que los 200 metros entre bancas sigan, porque es lo que va a garantizar que haya menos bancas. A nosotros no nos conviene que haya más bancas. A nosotros nos conviene que haya menos. Que hayan las que estaban, las que puedan estar. Que estén, pero las que puedan estar bajo la regla de los 200 metros. Como también nos conviene, como sector, que se devuelva el 72% de los, y si no me entienden, se los explico mejor, que se pague a lo que establece la ley, que es 60, 8 y 4. Primero, segundo. Bueno, Ricardo sabe porque Ricardo era rifero antes. Él conoce bien el procedimiento. De la banca. Él Te consagraste, compadre. Lo mío era un aguante, hermano. Mi tía que tú aguantabas era. un aguante, mi tía un aguante. Bueno, pero era banquero. Bueno, más grande, banquero. Pero entonces, era de manteles y sábana. Era un aguantico. Mira, finalmente, Jiménez, esta incorporación va a producir una movilidad, ¿no? Porque ya es una dinámica y en este país se juega mucho. Ricardo, ¿Cuánto se juega diario solo en banca de lotería? Quise terminar esta parte que nosotros pedimos que se cumpla eso, porque que se cumpla la disposición de 60, 8 y 4. ¿Por qué? Porque pagar por encima de ahí es una incitación, es una puerta abierta a capitales oscuros. Porque ¿cómo te vas a pagar más de lo que tú puedes establecer? ¿Cómo tú puedes establecer un negocio pagando más de lo que tiene que pagar? Entonces, aquellos dueños de banca pequeños, que son la mayoría, que son la gente que vienen del barrio, que pudieron legalizar su banca en el 2000 y que tienen su negocio, se ven, esos grandes capitales los desaparecen. ¿Entiendes? Entonces, necesitamos proteger ese sector bajo esas circunstancias. Te preguntaba eso sobre qué cantidad mueve de dinero las bancas, diario o mensual. Bueno, una banca de lotería promedia diariamente producto, lo mismo que le decía, debería ser más de unos 4.000 pesos diarios. Que ahora, bajo estas circunstancias, será muy restringida, pero ese es, ¿me escuchan? Sí, se está escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, ahí de nuevo se escuchó bien, siga, okay. Finalice. Pues bien, ese es el promedio. Ese es el promedio diario de lo que una banca. No escuchamos el número. No lo escuchamos el monto. Repítalo. 4.000 pesos. 4.000 pesos por bancas. 4.000 por banca. Por banca. Sí, también son bien organizados. Ustedes están bien organizados, ¿verdad? Relativamente, este es un sector que, producto de lo mismo que le he dicho y el hecho de que nosotros ni siquiera podemos contabilizar lo que tenemos todavía porque todos los días crece un poquito más. A veces nos dificulta algunas cosas, pero tratamos de tener ciertas estadísticas. Bien, le agradezco mucho, todo el equipo le agradecemos que haya conversado con nosotros y nos explicara esta fase en la que ustedes ya se incorporan a la apertura, económicamente hablando. Y ese impacto de 100.000 personas empleadas de forma directa es muy sentido, ¿no? Más los empleos indirectos que se generan alrededor también de la banca y del juego. De modo que le agradecemos, siempre estamos a sus órdenes, señor Jiménez. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Correcto.
Bien, Rubén Jiménez de la Federación de Banca estuvo con nosotros aquí en el rumbo Gracias de a la ustedes tarde. por la invitación. ¿Cómo no? Argeni.